Saludos, estamos acá hoy para ver nuestra quinta sesión con la cual comenzamos el segundo tema de este taller y por supuesto comienza con el boom latinoamericano. Para hablar de eso que se llama boom o que se le ha llamado así, boom latinoamericano, eh, debemos establecer algunos antecedentes. Por supuesto, enmarcados históricamente en los vanguardismos, comenzando desde el modernismo, que fue el movimiento literario más grande o de mayor influencia que hubo en ese umbral de siglos entre 19 y 20, que no solo recibió influencia de Europa, sino que además influenció a su vez, sobre todo en España específicamente, ¿no? En la literatura española. Ahí podemos hablar entonces de una literatura hispanoamericana. Pero a la sazón de todo esto, hay otros movimientos interesantes que se van gestando en Latinoamérica. En Argentina surge una especie o una interpretación de lo que sería el Dada y el surrealismo, que es un movimiento llamado el ultraísmo, aunque este se enfoca sobre todo en la poesía. Sin embargo, bueno, excelentes narradores surgen de ese movimiento como Macedonio Fernández y el propio Jorge Luis Borges. Pero los movimientos narrativos de potencial más narrativo que van a surgir en esa época, en el nacimiento del siglo XX, que fueron el criollismo, el cosmopolitismo como antítesis del criollismo y bueno, toda la conflictividad que hubo ahí entre esos, aunque hubo escritores que de alguna manera se manejaron entre las dos aguas, como aquí en Venezuela Manuel Díaz Rodríguez. Además de eso, hay también un movimiento indigenista, o sea, una literatura indigenista. Estos son como tres polos de atracción que hay, ¿no? El criollismo, cosmopolitismo e indigenismo en la narrativa latinoamericana de principios del siglo XX. Estas son, digamos, de alguna manera, nuestras vanguardias latinoamericanas. O sea, los movimientos literarios latinoamericanos que intentan instaurar una literatura nueva, diferente a la anterior. Pero en síntesis lo que hay es una pugna entre localismo y universalidad. O sea, una pugna entre escritores que quieren escribir con color local, apelando mucho a la coloquialidad y a la oralidad, y otros escritores que más bien buscan la universalidad, incluso a través de la erudición, como el propio Jorge Luis Borges, ¿no? El tema o lo interesante es que van a salir, lo interesante es que van a salir técnicas, formas y recursos literarios dentro de la cuentística latinoamericana que van a ir perfilando un tipo, digamos, no es un tipo de tipología, ¿no? Sino una variedad de del escritor latinoamericano, de lo que se escribe en Latinoamérica. Entonces van a empezar a surgir focos de atención que son escritores puntuales, ¿no? Por ejemplo, el propio Jorge Luis Borges, que bueno, que es la apoteosis de la universalidad, ¿no? Borges es experto en literatura inglesa y escribe literatura en inglés, aparte de su literatura en español, por supuesto, ¿no? Está Julio Cortázar, que está muy relacionado con Francia, él es de ascendencia francesa y vivió muchos años en Francia. Entonces, bueno, el intercambio cultural ahí se hace interesante y se evidencia a través de su literatura. Pero además de eso también está el mexicano Juan Rulfo, que más bien desde el color local, desde el localismo muy provinciano, toca la universalidad. Es una genialidad Juan Rulfo, con apenas 2 libros nada más. Pero también está Octavio Paz, que llega incluso a ganar el premio Nobel, siendo un escritor que se maneja también un poco entre esas dos aguas. Además está una dupla interesante, que una relación de amor y dolor ahí, que son los escritores Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Estos focos de atención que empiezan a generarse, digamos que estos son los primeros, después vendrán más,
son lo que entonces en el exterior, o sea, en el exterior lingüístico, fuera de Hispanoamérica, fuera del lenguaje español, empieza a llamarse con ese término anglosajón, que es boom, la onomatopeya de la explosión, ¿no? Esa explosión de narrativa, de narradores latinoamericanos, va a ir generando, va a ir perfilando una idea de lo que es la narrativa latinoamericana ya en pleno siglo XX, ya en los años 40, 50, 60. Por esa época también, aunado a todo esto, por supuesto, después que baja la cresta de la ola de todos los vanguardismos, y entonces van quedando estos focos de atención donde, bueno, ya pasaron las vanguardias, estamos en una época hacia otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que va quedando? Bueno, estos focos de atención. Por ello, entonces va a surgir una idealización de algo que conocemos como el neobarroco. El neobarroco no es una escuela literaria, no es un grupo, no es una vanguardia ni una posvanguardia. Es una tesis, digamos, es una idea, por esto hablamos de idealización, es una idea propuesta sobre todo por escritores cubanos como Lezama Lima, Severo Sarduy, Alejo Carpentier, y creo que Gabriel Infante lo aborda también. El neobarroco es para ellos el telón de fondo verdadero del espíritu literario latinoamericano. Para esto ellos ejemplifican con escritores desde Sor Juana Inés de la Cruz para abajo, hasta la actualidad de ellos, por supuesto. ¿Qué pasa? Bueno, ellos manifiestan que detrás de toda la literatura latinoamericana hay un telón de fondo muy barroco. ¿Por qué? Porque el escritor latinoamericano se apropia y aprehende todas las influencias que tiene de todas de tres herencias, como ya las conocemos, y con todo eso construye un discurso, un imaginario, la literatura y por supuesto una narrativa y una cuentística, ¿no? Por ahí se perfila una identificación de lo latinoamericano en la narrativa y la búsqueda de una autonomía para el discurso narrativo latinoamericano. Mientras que resulta que en Europa se habla de posguerra, y bueno, y hay toda una situación de depresión, de impacto psicológico en los pueblos, en las culturas europeas, de lo que han dejado las guerras. En Latinoamérica no podemos estar muy tranquilos porque resulta que Latinoamérica es el crisol de las dictaduras del siglo XX. No hay país de Latinoamérica, o por lo menos que yo sepa, exento de alguna dictadura y de alguna crisis sociopolítica, económica, fuerte, directamente relacionada con eso que llamamos, querámoslo o no, subdesarrollo. Esas cosas influyen potencialmente en la literatura latinoamericana. Entonces, bueno, los libros recomendados para esta sesión, y ustedes saben que lo que mando a leer de contenido crítico está en este libro, ¿no? Son 2 textos esta vez. Además de eso, este libro que ya se los recomendé, la antología del cuento venezolano de Guillermo Meneses, también estos otros libros que ya les recomendé en una sesión anterior, de Orlando Araujo, Narrativa Venezolana Contemporánea, y El Panorama de la Literatura Venezolana Actual, de Juan Liscano. Estos libros ya se los recomendé, pero les voy a agregar ahora traten de conseguirlo, es muy importante, Selección, Prólogo y Notas de Gabriel Jiménez Gemán sobre relatos venezolanos del siglo XX. Además de eso, quiero recomendarles estas otras antologías muy interesantes. El cuento venezolano, antología de José Balsa. También está esta antología del cuento venezolano que hace mi profesora María del Pilar Puig, tal vez ni me recuerda, pero no importa. Muy interesante, ¿no? Y además de eso, quiero recomendarles especialmente este pequeño libro de Rafael Di Prisco. Él es español, esto es un libro producido totalmente en España sobre narrativa venezolana contemporánea. Es interesante para conocer cómo ven la literatura venezolana de allá para acá.
llama poderosamente la atención que en la contraportada habla de República Bolivariana, y esto es del año 71. Bueno, con esto iniciamos nuestra sesión, esperamos que la disfruten.